Bumblebee y Jazz se estarían dirigiendo hacia una ubicación Autobot. Bumblebee y Jazz llegarían al lugar. Bumblebee y Jazz verían a dos Autobots. Bumblebee y Jazz saludarían a los dos Autobots y estos serían Esquiblast y Longarm. Bumblebee y Longarm se irían a otra parte. Longarm le diría a Bumblebee de qué había pasado en este planeta. Cuando habían llegado habían visto varias ciudades destruidas. Bumblebee le diría a Longarm que hace 2 años, Optimus, él, Ironide, Ratchet y Jazz habían llegado al planeta porque la Chispa Suprema se encontraba aquí y los Decepticons también habían venido, pero al final Megatron consiguió el poder de la Chispa Suprema y comenzó a destruir el planeta, pero algunos países aún se mantenían. Bumblebee y Longarm seguirían conversando, pero un Decepticon los vería y les dispararía varios proyectiles. Bumblebee le diría a Jazz que se fuera, él y Longarm se iban por otra parte. Jazz y Esquiblast se irían. Bumblebee y Longarm se irían, pero serían impactados por un misil. Bumblebee y Longarm se transformaría. Bumblebee vería al frente a Thundercracker y Longarm vería al Decepticon que los había atacado. Los dos Autobots pelearían contra los Decepticons. Jazz y Esquiblast regresarían por Bumblebee y Longarm y los 4 Autobots pelearían contra los Decepticons y harían que los Decepticons se retiraran. Bumblebee diría vámonos rápido antes de que esos Decepticons regresen con refuerzos. En otro lugar un grupo de Decepticons tenían capturados a 2 Autobots. Barricade le diría a los Autobots que iban a morir. En ese momento los Decepticons sacarían sus armas. En ese momento aparecerían Optimus, Ironide y Brawn y les dispararían a los Decepticons. En ese momento los Decepticons escaparían. Ironide y Brawn ayudarían a los 2 Autobots. Los Autobots les agradecerían. En la ciudad 3 Autobots la estarían explorando. Los Autobots serían impactados por misiles. Los Autobots se transformarían y verían un grupo de Decepticons. Los Decepticons les dirían a los Autobots que van a morir. Los Autobots y los Decepticons comenzarían a pelear. En otra parte Bumblebee, Jazz, Esquiblast y Longarm escucharían disparos de otro lugar. Bumblebee le diría a Jazz y al resto que se quedarán aquí, él iba a investigar. Bumblebee se transformaría y se iría mientras Jazz, Esquiblast y Longarm se quedarían conversando. Bumblebee seguiría pero no se daría cuenta que un Decepticon lo vigilaba desde arriba. Los Decepticons derrotarían a los Autobots. Bumblebee desde lejos les dispararía a los Decepticons. En ese momento los Autobots aprovecharían, se transformaría y se irían. Los Autobots se ocultarían en otra parte. Bumblebee llegaría a donde estaban los Autobots. Bumblebee saludaría a los Autobots que estos serían Dino Mirage, Blaze Master y Armoride. Dino le diría a Bumblebee de qué hacía ahí. Bumblebee le diría que en el camino le contaría. Bumblebee después de unos minutos llegaría a donde Jazz y se irían de la ciudad con el resto de Autobots. En otro lugar Optimus y el resto de Autobots se estarían dirigiendo hacia unas señales Autobots. En ese momento aparecerían 4 Autobots que estos serían Ultra Magnus, Sideswipe, First Aid y Gears. Optimus y el resto de Autobots saludarían a Ultra Magnus, Sideswipe, First Aid y Gears. En otro lugar Megatron se reuniría con Soundwave. Megatron le diría a Soundwave que si ya había encontrado la base de los Autobots. Soundwave le diría que no, pero que había mandado a varios grupos de Decepticons a explorar varias zonas. En ese momento aparecería Fallen. Este mismo diría que quería hablar con los dos. Fallen les diría que necesitaban la Matrix del liderazgo y que los humanos tenían la ubicación de cómo llegar. Soundwave le diría que aún no saben dónde está la base de los humanos y Autobots. Megatron le diría tranquilo maestro, nosotros encontraremos esa base. Fallen se teletransportaría con Megatron y Soundwave. Optimus, Ultra Magnus y el resto de Autobots llegarían a la base. En otro lugar Barricade y Dragstrip matarían a un Autobot. En Australia Motormaster y Skitalker matarían a 2 Autobots a disparos. En Canadá Darksteel mataría a un Autobot atravesándole la chispa. En Ecuador un grupo conformado por Mixmaster, Scraper y Payload matarían a 3 Autobots. En Uruguay de Aden y Huercaje matarían a 2 Autobots. En México Sidewise, Dirtboss y Absor matarían a 3 Autobots. En otro lugar Barricade se reuniría con Soundwave. Soundwave le preguntaría de que si ya había encontrado la base de los Autobots. Barricade le diría que no. Soundwave le diría que igual lo tuviera al margen de todo. Barricade le diría está bien. En ese momento los 2 Decepticons se irían. En otro lugar Soundwave se reuniría con Megatron. Soundwave le reportaría a Megatron que aún los Decepticons no habían encontrado la base de los Autobots. Megatron le diría tranquilo Soundwave,
Soundwave tarde o temprano encontraremos esa base y destruiremos a los Autobots y este planeta y el universo será nuestro. Soundwave se iría, en ese momento Fallen se teletransportaría hacia Megatron mismo, le diría que los humanos que quedaban les habían declarado la guerra y esto nos va a complicar en la búsqueda de la base de los Autobots. Megatron le diría que no se preocupe, él se encargaba de ese pequeño problema. Fallen le diría está bien. En otro lugar Megatron reuniría a Soundwave y Starscream, mismo les diría que quería hablar unas cosas con ellos.